Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis visual. Hoy vamos a meternos de lleno en un terreno, absolutamente fascinante. La idea es desmitificar uno de los conceptos más incomprendidos, debatidos y francamente revolucionarios de toda la historia de la psicología, el concepto psicoanalítico de la sexualidad humana y las pulsiones inconscientes. A menudo, cuando escuchamos estas palabras, nuestra mente salta en piloto automático a un par de ideas muy preconcebidas. Pero la teoría psicoanalítica, que nace de los textos más clásicos de la psiquiatría, nos dibuja un mapa de la mente que es muchísimo más complejo, estructurado y bastante más interesante de lo que solemos creer. Vamos a ir desglosando todo esto paso a paso para intentar entender qué es lo que nos mueve realmente desde lo más profundo. Para arrancar, vamos a plantearnos algo fundamental. ¿De verdad la sexualidad significa únicamente reproducción? Porque, en nuestro día a día solemos equiparar las dos cosas casi sin pestañear. Si miramos a la naturaleza, el objetivo biológico está clarísimo, ¿no? La supervivencia de la especie. Pero si la sexualidad humana fuera solamente un mecanismo instintivo para reproducirnos, ¿cómo explicamos la inmensa cantidad de comportamientos, deseos y complejidades que no tienen absolutamente nada que ver con procrear? Justo ahí es donde la biología tradicional se queda corta, y es donde entra el psicoanálisis para rompernos un poco los esquemas. Para desgranar toda esta teoría de una forma sencilla, nos vamos a guiar por 5 puntos muy claros. Primero, el mito popular frente a la realidad clínica. Segundo, el instinto contra la pulsión humana. Tercero, entenderemos la sexualidad infantil. Cuarto, veremos las pulsiones de vida y de muerte. Y para rematar, el quinto, la humanización del instinto biológico. Sección 1. Mito popular frente a realidad clínica. Venga, es hora de derribar unos cuantos mitos que tenemos súper arraigados. Vale, vamos al lío. Históricamente, esa opinión popular siempre ha dado por sentado que la sexualidad es algo que, despierta de golpe en la pubertad, que se centra única y exclusivamente en los genitales y cuyo fin supremo es la reproducción. Es una visión puramente biológica y digamos muy mecánica. Pero claro, cuando nos vamos a los textos clínicos nos damos cuenta de que esto es profundamente incompleto. La medicina básica nos enseña la mecánica, sí, pero en la práctica clínica se ven unas angustias y unos deseos que esta definición popular tan de andar por casa simplemente no hay por dónde cogerla para explicarlos. La diferencia entre estas dos visiones es abismal. La visión popular te encorseta, pero el psicoanálisis rompe el molde por completo y plantea que la sexualidad no es un simple instinto reproductivo, sino una búsqueda incesante de placer. Esta búsqueda está impulsada por una energía que todos conocemos de oídas, la libido. Y ojo, que aquí viene lo fuerte. No empieza en la adolescencia, ¿qué va? Empieza en el mismo momento de nacer. Tampoco se limita a lo genital, sino que se reparte por varias áreas del cuerpo, las famosas zonas erógenas. Y por si fuera poco, todo esto funciona tanto a nivel consciente como inconsciente, moviendo los hilos de nuestras acciones sin que nos demos ni cuenta. Pasamos a la sección 2. Instinto frente a pulsión humana. Aquí vamos a necesitar cambiar un poco el chip y usar un vocabulario nuevo, para entender cómo nos comportamos. El punto verdaderamente crucial de todo esto es entender el concepto de pulsión. Traducirlo como instinto es un error de los grandes. Un instinto, en el mundo animal, es un comportamiento biológico fijo, algo que viene de serie. Por ejemplo, un pájaro que construye un nido lo hace por puro instinto. Pero la pulsión humana es otra historia. Es una fuerza somática interna, una presión continua que exige satisfacción sí o sí. No es un programa informático preinstalado. Esta distinción es vital. Marca una ruptura ontológica total, la gran separación entre la biología puramente animal y la inmensa complejidad de nuestra mente. Para ver cómo opera exactamente esta fuerza, los textos originales la dividen en 4 componentes clavados. El primero es el empuje, que es el motor, esa exigencia de trabajo que nos presiona sin parar. El segundo es la fuente, es decir, ese estado de tensión que nace desde dentro del cuerpo, en una zona erógena concreta. El tercero es el fin, que siempre es conseguir satisfacción descargando esa tensión. Y el cuarto, y el más interesante, es el objeto. Es aquello a través de lo cual logramos calmar esa tensión. Y es fascinante porque el objeto es súper variable, no está fijado por la biología y puede cambiar 1000 veces a lo largo de nuestra vida según nuestra propia historia y nuestras fantasías. Sección 3. Entendiendo la sexualidad infantil. Vamos a aplicar esto de la pulsión a la etapa más temprana de la vida, algo que en su día la verdad levantó muchísimas ampollas. Vamos a ver cómo se construye esto paso a paso. Como decíamos, nada de esperar a la pubertad. Desde que nacemos, arranca la fase oral, donde el epicentro de todo es la boca. Luego, en la primera infancia, pasamos a la fase anal, muy ligada a esa retención y control. Más o menos entre los 3 y los 5 años, llega la fase fálica, un momento absolutamente clave donde aparece el archiconocido complejo de Edipo y se estructura el deseo hacia las figuras parentales.
Y después de toda esta montaña rusa de actividad, entramos en el periodo de latencia. Aquí, por culpa de la represión y de frenos sociales como la moral o la vergüenza, esos impulsos se quedan como escondidos en la sombra hasta que llega la pubertad. Y esto nos sirve para ilustrar a la perfección una de las ideas más potentes de toda la teoría: cómo nace la pulsión psicológica a partir del propio cuerpo. Pensémoslo con un bebé recién nacido. El paso 1 es la pura supervivencia biológica. Mama del pecho para alimentarse y no morir. Pero de repente pasa algo más. En el paso 2, el simple hecho de succionar le da un placer autoerótico, un gustillo que va muchísimo más allá de quitarse el hambre. Y en el paso 3, cuando ya está lleno, el bebé sigue buscando ese placer chupeteando, se ha independizado por completo de la nutrición. Y justo ahí, apoyándose en una necesidad vital, es donde acaba de nacer la pulsión psicológica. Ya hemos dejado atrás la biología, estamos hablando de deseo. Sección 4. Las pulsiones de vida y de muerte. Aquí es donde el marco teórico se vuelve mucho más profundo y filosófico. Porque claro, la clínica demostró que no somos simplemente un sistema que busca evitar tensiones buscando el placer constante. ¿Qué va? Los textos introducen un dualismo enorme. Básicamente, la experiencia humana está dominada por un campo de batalla interno entre dos grandes conjuntos de fuerzas. Son pulsiones primordiales que se entrelazan y que operan a la vez en absolutamente todo lo que hacemos, en cada pensamiento y en cada síntoma. Es literalmente un combate eterno e invisible. Lo que resulta abrumador es el contraste entre estas dos fuerzas. Por un lado tenemos a Eros. Las pulsiones de vida buscan la autoconservación, la supervivencia, el crear vínculos y mantenerlo todo unido. Son el motor de la vida misma. Pero por otro lado, nos topamos con uno de los conceptos más oscuros y debatidos: tánatos, las pulsiones de muerte. Estas fuerzas trabajan en la sombra, y lo que buscan es la disolución, el repetir traumas pasados, la destrucción, y en el fondo, volver a un estado inorgánico como de desconexión total. Cualquier conducta humana es simplemente el resultado del tira y afloja entre Eros y tánatos. Sección 5. Humanizando el instinto biológico. Vamos a ir juntando todas las piezas para revelar la gran conclusión de este análisis. Y es que el mensaje definitivo que sacamos de todos estos textos médicos y psicoanalíticos es que ese increíble laberinto de pulsiones inconscientes es ni más ni menos que el salto a la humanización. Demuestra que no somos simples animales movidos por un instinto ciego. Al perder ese instinto cerrado y predecible, ganamos la pulsión, y es exactamente esta ruptura tan bestia con la vida animal puramente biológica la que nos permite tener lenguaje, cultura, arte e incluso nuestras propias neurosis. Es en el fascinante terreno de las pulsiones donde la biología se transforma como por arte de magia en psicología. Para ir cerrando esta exploración visual, quedémonos con una reflexión que cae por su propio peso. Hemos visto que nuestras fuerzas más profundas, las que moldean nuestro deseo, nos construyen desde niños y libran esas batallas colosales entre la vida y la destrucción, funcionan de forma totalmente inconsciente. Entonces, si el núcleo de nuestro ser opera al margen de nuestra voluntad directa, ¿quién está realmente al volante de nuestras vidas cada día? Es para pensarlo, ¿verdad? Nos obliga a replantearnos nuestra propia naturaleza. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación. Esperamos que este recorrido haya aportado una visión mucho más rica y profunda sobre las fuerzas que habitan en nosotros. ¡Hasta la próxima!